pan. el aceite. ¿Y tus células? Aquí te lo contamos. Nosotros somos Marena, Gustavo, Betsy y Jonathan. Bienvenido a nuestro recorrido por las biomoléculas esenciales para la vida. Un monosacárido, un polisacárido, un ácido graso y un lípido complejo. Empecemos. La glucosa es uno de los monosacáridos más importantes en la naturaleza, ya que aporta energía a las células de diversos organismos. Se encuentra libre en frutas y la miel. Su fórmula molecular es C6H12O6. Es una aldohexosa, lo que significa que es un monosacárido con 6 carbonos y un grupo aldehído en el extremo de la molécula. Puede representarse en dos formas, una forma lineal o abierta y una forma cíclica, que es la más común en soluciones acuosas. En la forma cíclica, la glucosa forma un anillo de 6 miembros llamado glucopiranosa, que puede presentarse como alfa de glucopiranosa o beta de glucopiranosa, dependiendo de la posición del grupo hidroxilo en el carbono 1. Gracias a sus grupos hidroxilo y su grupo aldehído, la glucosa es una molécula altamente polar y soluble en agua, lo que facilita su transporte en medios biológicos. Puede unirse a otras unidades de azúcar mediante enlaces glucosídicos, como el alfa 1,4 en el almidón y glucógeno, o el beta 1,4 en la celulosa, convirtiéndose en un bloque estructural esencial para numerosos polisacáridos. La glucosa es la fuente de energía inmediata de nuestras células, a través de procesos como la glucólisis del ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Se degrada para producir ATP, la molécula energética esencial para la vida. Pero la glucosa no solo es energía, también interviene en rutas como la gluconeogénesis y la vía de las pentosas fosfato, fundamentales para la biosíntesis y regulación celular. A nivel fisiológico, la glucosa circula en la sangre, regulada por hormonas como la insulina. Alteraciones en sus niveles están asociadas a enfermedades como la diabetes mellitus, por lo que en algunos casos se administran soluciones intravenosas para restaurar energía de manera inmediata. Además de ser nuestro principal combustible celular, la glucosa juega un papel clave en el almacenamiento de energía, la construcción de estructuras biológicas y la regulación del metabolismo. Ahora continuamos con el almidón. El almidón es un polisacárido constituido por unidades de glucosa unidas principalmente por enlaces glucosídicos. Está formado por dos polímeros principales, la amilosa entre un 20 y 30%, que es una cadena lineal de alfa de glucosa unidas por enlaces alfa 1,4, y la amilopectina entre un 70 y 80%, que es una cadena ramificada con enlaces alfa 1,4 en la cadena principal y alfa 1,6 en los puntos de ramificación. El almidón presenta enlaces glucosídicos alfa 1,4, que es la principal unión entre las glucosas, y enlaces glucosídicos alfa 1,6, que son las ramificaciones en la amilopectina. En cuanto a las propiedades, la linealidad de la amilosa permite la formación de hélices compactas, lo que hace menos soluble en agua. Y la ramificación de la amilopectina aumenta su solubilidad y la accesibilidad enzimática, facilitando así su rápida degradación. Y ambos enlaces son hidrolizados por enzimas digestivas, en este caso amilasas. La función principal del almidón es la reserva energética en plantas, pues se almacena en cloroplastos y amiloplastos. En el caso de los humanos y animales, el almidón es una fuente esencial de glucosa tras la digestión, aportando energía para procesos celulares. Una de sus aplicaciones es la digestión del almidón en humanos, donde la amilasa salival inicia la hidrólisis del almidón en la boca y posteriormente la amilasa pancreática continúa la digestión en el intestino delgado. El almidón se convierte en maltosa, maltotriosa y dextrinas que luego se degradan a glucosa. Estos procesos son importantes, por ejemplo, en diabetes, donde la velocidad de digestión del almidón afecta el índice glucémico. Además, los almidones resistentes, aquellos que no se digieren completamente, tienen efectos beneficiosos sobre la microbiota intestinal. Ahora continuamos con el ácido oleico, que tiene 18 carbonos en total, con un doble enlace cis entre los carbonos 9 y 10. Es un ácido graso monoinsaturado. En los tipos de enlaces presentes
tiene carbonos con hidrógenos, enlaces dobles en la parte insaturada entre carbono 9 y carbono 10, enlace covalente polar entre el grupo carboxilo y el resto de la molécula. La influencia de los enlaces en las propiedades que tiene el doble enlace cis crea una curvatura en la molécula impidiendo que se empaquete bien, por lo que el ácido oleico es un líquido a temperatura ambiente. Esa insaturación lo hace más reactivo que los ácidos grasos saturados. En la función biológica del ácido oleico es un ácido graso esencial en la dieta humana. Se encuentra en grasas y aceites vegetales, como el aceite de oliva. Forma parte de los fosfolípidos en las membranas celulares, aportando flexibilidad. Participa en la síntesis de otros lípidos y en el almacenamiento de energía. En la comparación de las propiedades, tenemos que el ácido oleico insaturado tiene enlaces cis en el doble enlace. Estado físico es líquido a temperatura ambiente. En el punto de fusión está entre 13 a 14 grados centígrados. La solubilidad en agua es muy baja. La polaridad es no polar excepto en el grupo carboxilo. La reactividad más reactivo en el doble enlace. La aplicación o situación real, el ácido oleico es abundante en el aceite de oliva, que es cardiosaludable. Ayuda a reducir el colesterol LDL malo y aumentar el HDL bueno. Se utiliza en cosméticos, productos farmacéuticos y como lubricante biodegradable. En el cuerpo se oxida en mitocondrias para liberar energía o se incorpora en triglicéridos y membranas celulares. Ahora es el turno para el lípido complejo. Nosotros tomamos la fosfatidilcolina. En cuanto a la representación de su estructura, lo trabajamos en ChemDraw y vemos que dentro de ella vemos un grupo fosfato que está unido al carbono 3 del glicerol, asimismo dos ácidos grasos que están unidos por enlaces éster a los carbonos 1 y 2 del glicerol, y la colina, que es un alcohol nitrogenado unido al fosfato. En cuanto a la influencia que tienen los enlaces que posee esta biomolécula, encontramos los enlaces éster, que son entre el glicerol y los ácidos grasos, los cuales le dan flexibilidad y facilidad para interactuar con el agua y otras grasas. En cuanto a las interacciones hidrofóbicas que se dan entre las cadenas de ácidos grasos, encontramos que es clave en la formación de bicapas lipídicas. En cuanto a su función biológica, encontramos que es uno de los principales componentes de las membranas celulares, especialmente en el folículo externo de la bicapa lipídica. En cuanto a la función protectora en órganos y tejidos, encontramos que en el hígado ayuda a mantener la estructura y función de las membranas de los hepatocitos y también juega un papel en la prevención del hígado graso, puesto que facilita la formación de triglicéridos. En cuanto a la percusión de la colina, vemos que la colina es esencial para la síntesis de, primero, acetilcolina, que es un neurotransmisor clave en funciones cognitivas como la memoria, entre otras, y la betania, que interviene en reacciones de metilación en el hígado. Un déficit de colina puede afectar el sistema nervioso, esto como dato importante. En cuanto a las propiedades, vemos que en cuanto a su solubilidad es insoluble en agua, soluble en disolventes orgánicos y forma bicapas en agua. Ella es anfipática. En cuanto a la polaridad, vemos que es anfipática, tiene una cabeza polar y colas apolares. En cuanto a su punto de fusión, este es variable, depende de la longitud y saturación de los ácidos grasos. Puede ser hasta de 70 grados centígrados. Y su reactividad la ubica como reactiva ante lipasas, que rompen los enlaces éster, y procesos de oxidación y lípidos. Hablando de la fosfatidilcolina en una situación real, vemos su papel esencial en la digestión y transporte de lípidos. En el intestino, por ejemplo, se emulsiona con ayuda de las sales biliares. También se usa para formar liposomas en fármacos de liberación controlada y además está presente en suplementos alimenticios y productos de soya. Ayuda al funcionamiento cerebral por su contenido en colina. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las biomoléculas esenciales para la vida. Recuerda ayudarnos con tu comentario y like. Chao, chao.